Bueno, tengo una invitada en este momento aquí junto a mí. Es de una seremía bastante importante, ha estado en boga. A esta seremi de repente la gente la ama y si no también la quiere odiar porque es una seremía bastante complicada. Estamos hablando de la seremía de energía. Así que la seremi Jimena Cancino, la vamos a saludar primero. Un gusto de que estés acá. Muchas gracias, Carlita, muchas gracias por invitarnos. Yo, efectivamente, primera vez que yo visito la radio, sí, pues. Pero sí nos habías entrevistado por teléfono y ojalá que no sea esto, tenemos que tener el diálogo, esto de amor y odio tampoco es bueno, sino que tenemos que dialogar, tenemos que consensuar y ojalá llegar a acuerdos, ¿no es cierto? No, claro. No ser tan extremistas en las cosas. No, y vamos a hablar de un tema, bueno, primero que nada les cuento yo que Jimena, nuestra seremi, es una pina por partida doble, pues. Yo estudié 2 carreras en la universidad. Cuando salí del Colegio María Auxiliadora, yo estudié licenciatura en Ciencias del Mar, se llama. Después pasó a ser biología pesquera. Y de eso salí, ¿no es cierto?, de mi carrera titulada como biólogo pesquero, licenciado en biología pesquera, y posteriormente estudié Derecho y soy abogado también y licenciado en Ciencias de la Jurídica, ¿no es cierto?, Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, también tengo... pero ya no por la Universidad Arturo Prat. Yo quiero mucho la Universidad Arturo Prat porque ahí me formé, ¿no es cierto? Tuve mis 2 carreras, tuve la posibilidad de desarrollarme profesionalmente, también hice clase en la universidad. Yo durante algún tiempo en Ciencias del Mar hice clases. Yo partí haciendo ayudantía a los 19 años, por lo tanto, de química orgánica, química general, y por lo tanto desde siempre yo he trabajado y fueron efectivamente mis primeros trabajos, ¿no es cierto?, remunerados así ya a través de una colilla de sueldo, a través de la Universidad Arturo Prat. Luego, posteriormente, salí a la vida laboral fuera de la universidad, pero siempre apegada a esto. Yo en algún momento tuve 4 trabajos, ¿no es cierto?, donde hacía clases en 3 universidades, trabajaba en la Armada de Chile y además paralelamente estudiaba Derecho, por lo tanto hacía miles de cosas. Mi vida o esos días eran bastante complicados también, ¿no es cierto?, en el sentido de poder, ¿no es cierto?, trabajar en estos tantos trabajos, ¿no es cierto?, estudiar, terminar la carrera de Derecho, donde me dieron la posibilidad efectivamente en la Armada de poder hacer mi práctica profesional, ¿no es cierto?, en alto hospicio, y también poder rendir en todo sentido, en todo orden de cosas. En mi casa también, yo era casada, una hija, entonces tenía que ir a las reuniones de apoderados, no sé, si era pero es que es tremendo, multifacética. Sí, mucho. Y posteriormente después, ¿no es cierto?, ya me especialicé, tengo 2 máster en Derecho Ambiental, ¿no es cierto?, a través de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, y un máster internacional en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, también y este fue Medio Ambiente también y Sostenibilidad. Por lo tanto, ha sido bien trabajada mi vida, en realidad. No, y fíjate que yo creo que... Mira, la idea es que nosotros conozcamos a la gente que nos visita, porque detrás de, independiente del gobierno y todo lo demás, la persona que está ostentando un cargo es un ser humano. Siempre hay un ser humano detrás de algo. Por supuesto. Y la idea es, la otra vez estuvo acá don Claudio Chamorro, del Seremi de Hacienda, que sepamos quiénes son nuestras autoridades, ¿verdad? Para tener un poco más de empatía al momento de opinar distinto y todo lo demás. Es que es saber quién está detrás de un cargo. ¿Quién está detrás de un cargo? De qué ha hecho en su vida profesional, ¿no es cierto?, en su vida personal también, y poder, ¿no es cierto?, empatizar, porque y esto de los diálogos que se están abriendo debido a lo que todo el mundo conoce, lo que está pasando en nuestro país, nos invita a eso,
a conocernos, a saber, ¿no es cierto?, quiénes somos, con quién vecino yo estoy conviviendo, ¿no es cierto? Nosotros somos muy individualistas, pero tenemos que abrirnos al diálogo, abrirnos a poder expresar, ¿no es cierto?, nuestros sentimientos de manera respetuosa, de manera de no ofender al otro. Olvídate del vandalismo, eso efectivamente debe ser condenado tajantemente, ¿no es cierto?, fuertemente, explícitamente, transversalmente, por todos. Eso no se puede permitir, y lo que nosotros que estamos como personas, ya no como gobierno, sino que como personas, poder llegar a acuerdos, a diálogos, consensos, como se ha llegado estos últimos días, ¿no es cierto? Ayer principalmente, llegar a algún tipo de acuerdo también para las reformas tributarias. Y esperamos que ahora, también con los 2 anuncios nuevos que hizo el presidente de la República hoy en la mañana, poder presentar, ¿no es cierto?, el proyecto de ley sobre el aumento del salario mínimo a 350.000 pesos, y también algunas otras modificaciones legales que se han entregado, se han elevado al Congreso para que ellos puedan trabajar, ¿no es cierto?, en ello, y poder llegar de mejor manera a todos. Si esto nos beneficia a todos. A propósito de beneficios, la Seremía de Energía, bueno, en este caso el Ministerio de Energía, ha tenido algunos puntos en específico que han generado polémica. Primero que nada, cuando aparecen los famosos medidores inteligentes, ¿verdad, Jimena? La gente estaba como muy alterada que estos medidores, se bajó la puesta en marcha de estos cambios de medidores, y ahora se anuncia que va a estar ahí, vamos a hablarlo así como bien coloquialmente para que todos nos podamos entender. Se pone freno a esta alza que iba a tener el incremento de la energía. Se va a mantener hasta el próximo año. ¿Qué pasa allí? ¿Qué significa esta baja en esta alza de un porcentaje significativo en el alza de la energía? Mira, y se dijo en su oportunidad, y es bueno que la gente lo conozca, porque muchas veces el presidente Sebastián Piñera en este momento se está haciendo cargo de 30 años. De 30 años de licitaciones, ¿no es cierto?, que actualmente son, ¿no es cierto?, muy, muy onerosas de pagar. También de 30 años de contratos que también se realizaron y que hay que respetar, porque son contratos. Yo como abogado tengo que decir que una definición, ¿no es cierto?, que existe de contrato, que es una ley para las partes, y por lo tanto estas situaciones ha tenido que resolverla el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que se ha tenido que, insisto, hacer cargo de muchas acciones, ¿no es cierto?, que se habían realizado durante todo el periodo atrás, ¿no es cierto? Dentro de eso estaba justamente los medidores inteligentes y el alza de la tarifa eléctrica. Respecto de los medidores inteligentes, efectivamente existió una ley, justo antes de salir del gobierno pasado, ingresaron un proyecto, ¿no es cierto?, o la modificación de la distribución, de la mejora del sistema de distribución, y dentro de eso es el servicio eléctrico, y consideraba también la incorporación de los medidores bifásicos o inteligentes. ¿Y por qué se hacía? Porque en definitiva los medidores bifásicos o inteligentes efectivamente podían medir lo que tú estabas generando, y también ahí gestionar el consumo eléctrico a través de otras iniciativas que iban paralelamente, que era eficiencia energética, ¿no es cierto?, instalar los sistemas fotovoltaicos en las casas para poder uno mismo generar energía y poder, ¿no es cierto?, inyectar a la red, y necesitábamos estos medidores inteligentes. Pero efectivamente estos medidores fue
no fueron aceptados de la manera que estaba propuesto o lo que se pensó cuando se hizo esta normativa, y por lo tanto el gobierno del presidente señaló también y se hizo un esfuerzo de llegar a consenso también con las empresas de que estos medidores ya no se instalan. Y efectivamente, lo que está pasando actualmente, que estos medidores ya han pasado a ser parte de programas que seguramente una vez que las efectivamente se han requerido, van seguramente en algún momento a ser requeridos por la misma ciudadanía cuando instalen sistemas fotovoltaicos, pero legalmente esto ya no se deberían instalar. Ahora, dentro de estas alzas de la energía, ¿cierto? Era una alza del 9,2%. Era más, para ¿era Tarapacá más? era mucho más. A Bueno, ver, ¿por qué siempre? ¿Qué porque hay una ley que se llama Ley de Generación Distribuida, donde efectivamente las regiones o comunas generadoras son las que se ven beneficiadas, porque si yo genero más, ¿no es cierto?, en una región yo voy a tener más descuento, ¿ya? Hay regiones en el país, principalmente las del sur de Chile, a través de la energía hídrica, que generan mucha energía, y de hecho esa energía que nosotros estamos usando actualmente a través del sistema eléctrico nacional, ya que está coordinado o gestionado a través de lo que se denomina el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el que establece las condiciones en que cada uno de los generadores va a ir inyectando a la red. Ya hay que señalar también a la comunidad que lo que se inyecta a la red no es la energía más cara, al contrario, es el precio más bajo que esté generando en un momento determinado una empresa. Esa generadora, esa es la que inyecta, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Efectivamente, el año 2014, a mediados del 2014, se realizan el decreto que establece la periodicidad y los reajustes que se van a hacer en la tarifa eléctrica. ¿Qué pasó aquí? Efectivamente, hubo un reajuste en el primer semestre y ahora correspondía un reajuste nuevamente de un 9,2% promedio nacional. Por lo tanto, hay regiones o hay comunas que van a subir un 3,5% o un 12% y otras que son mucho más, un 20%, que no generan nada. Nosotros teníamos un 15,4% porque tenemos una generadora que es efectivamente una termoeléctrica. Y es importante decir esto, porque los contratos que se hicieron con las termoeléctricas hace años atrás fueron contratos muy caros en la generación de energía. Y aquí también hay que explicarlo de una manera bien específica. El costo de energía tiene 3 componentes. Un componente que es de generación, un componente que es de transmisión, es decir, por dónde va la carretera eléctrica, por dónde va la energía, y otro que es la distribución. El mayor porcentaje, casi el 70%, se lo lleva las generadoras de energía. ¿Qué está haciendo el presidente Sebastián Piñera y qué estamos haciendo? Porque él es el que ha impulsado de manera enérgica la generación de energía renovable y no convencionales, es cambiar la matriz energética en todo el país, y principalmente nosotros estábamos trabajando con el intendente Miguel Ángel Quesada en cambiar la matriz energética regional a energías renovables, porque la energía renovable, los contratos con energía renovable son mucho más baratos. Son mucho más baratos que estos contratos que se hicieron hace años con las termoeléctricas o con las generadoras de sistema, ¿no es cierto?, normal o convencionales, que se denomina, ¿ya? Y por lo tanto, cuando el alza que teníamos de 9,2% y que venía y tomó razón la Contraloría General de la República los primeros días de octubre, establecían que el aumento debería hacerse efectivo, ¿ya? Entonces autorizaba que las distribuidoras, que son las que recolectan, ¿no es cierto?, por entregar la energía a cada una de las familias, pudiese cobrarla. ¿Qué pasó? Que
mientras salía esto, efectivamente, el Ministerio de Energía estaba trabajando para regular esto y para que no fuera afectada como 7 millones aproximadamente de familias en nuestro país. Era un impacto muy grande y por lo tanto, fuerte, sí. Claro, teniendo eso, ellos habían empezado, nosotros como ministerio empezamos a trabajar antes casi la para mitad de la población de... Por supuesto. Por supuesto, familias. Familias. Estamos hablando de cuántas. Claro, uno dice porque tienen en definitiva un medidor en su casa, ¿ya? Y esto, y vamos a hablar sobre el otro punto que es importante decir dentro de la agenda, la nueva agenda social que está impulsando el presidente de la República y que esperamos, ¿no es cierto?, que estos puedan llegar rápidamente, de la mejor manera hacia las personas que más lo necesitan. Si esta es una agenda social, salgámonos de la agenda política, entremos en la agenda social, que eso es el foco, centrémonos en la paz social, y no es cierto, en vandalismo, la delincuencia. Pero en relación a lo que te estaba contando, era que se empezó a trabajar y por tanto se llegó, mira cómo son importantes los acuerdos, los consensos y la transversalidad en poder dialogar con partidos políticos de diferentes áreas, ¿no es cierto?, o colores, como les quieran decir, y también con el Congreso y además con la empresa distribuidora. ¿Y por qué por la empresa distribuidora? Porque la empresa distribuidora podría decir, no, si aquí hay una ley, no quiero. Pero como es en beneficio de la comunidad, porque sabemos, ¿no es cierto?, lo importante que es que la comunidad pueda, ¿no es cierto?, no pagar más tanto en agua, ni el consumo básico. Entonces, ellos lo que hicieron, efectivamente, es congelar las tarifas, ¿no es cierto? Y por lo tanto ese 9,2% que actualmente, y 15,4% en el caso de nuestra región, van a ser, ¿no es cierto?, o son ya, porque la ley salió, se llama Ley de Mecanismo de Estabilización de las Tarifas Eléctricas, la 21.185, y fue promulgada en el Diario Oficial este sábado recién pasado, y por lo tanto es ley, y por lo tanto no se va a subir la tarifa eléctrica, y esto está congelado hasta el mes de diciembre del 2020. Y además señalar que aquellas personas, ¿no es cierto?, familias que hayan recibido ya la cuenta de la luz y donde ellos ya estaban autorizados, los distribuidores, a cobrarlo, va a ser reversado, ¿no es cierto?, o revertido en la próxima boleta. Ah, qué bien. Sí, eso, y por favor, si no lo ven reflejado de esa manera ahí, la boleta lo va a decir, reverso, ¿no es cierto?, de tarifa eléctrica por ley 21.185. Porque de verdad el incremento fue bastante importante. Lo viví ahí con mi boleta. Y lo mismo está pasando ahora también con el precio de algunas tarifas, por ejemplo, el transporte, ¿no es cierto?, que se ha realizado, se han llegado a acuerdos. Es importante también señalar que nosotros estábamos trabajando en el sentido correcto. Y les digo a todos, ¿no es cierto?, que nos están escuchando, ¿y por qué el sentido correcto? Nosotros queremos cambiar la matriz energética. Y lo vamos a hacer. De hecho, a diciembre vamos a tener el 64% de la matriz energética renovable, no convencional, a través de los sistemas fotovoltaicos. ¿Por qué trabajábamos en eso? Y nosotros hicimos seminarios sobre eso. Sí, pues, harto trabajo. Y hemos trabajado mucho para que la gente abriera su mente en relación a lo positivo que es la generación a través de sistemas fotovoltaicos. Y es más, no solamente poder generar, ¿no es cierto?, a través de sistemas fotovoltaicos, sino que poder almacenar, y tuvimos este seminario, ¿no es cierto?, hablando de hidrógeno. Son temas que te están hablando a nivel mundial. O sea, no estamos en punta hablando sobre lo que se está haciendo a nivel mundial. Entonces, en eso nosotros estábamos concentrados porque sabemos que
mientras la generación, las licitaciones antiguas, que eran a través de energía principalmente de carbón, son sumamente caras, fueron sumamente caras, los nuevos contratos de energía van a ser a través de energía renovable no convencional. Y nosotros, como región, vamos a ser los más beneficiados. ¿Por qué? Porque además, con la ley de equidad tarifaria, si nosotros estamos generando más energía, además de ser más barata en el estándar nacional, ¿no es cierto?, en la licitación, va a bajar porque nosotros vamos a estar contribuyendo al sistema eléctrico nacional con un mayor porcentaje de energía. Y eso viene a ser reflejado, ¿no es cierto?, a través de la ley de equidad tarifaria que nos permite, ¿no es cierto?, bajar un poco más la energía. Por lo tanto, los beneficios además de tener sistemas fotovoltaicos en los parques fotovoltaicos que inyectan al sistema eléctrico nacional, vamos a tener la baja por estas dos situaciones que yo te digo. ¿Y por qué? También es muy importante, porque esta baja en energía futura y actual a través de esta ley 21.185 va a apoyar a las 6.800 pymes, ¿no es cierto?, que hoy lo están pasando pésimo por todo, ¿no es cierto?, el vandalismo, la delincuencia, la destrucción, los incendios que se han producido por grupos, ¿no es cierto?, descolgados de estas manifestaciones, ¿no es cierto?, pacíficas que hemos visto. Vamos a ir a una pausa y volvemos para que nos expliques, que la gente pueda entender, que no ha tenido acceso a ir a estos seminarios por horario de trabajo, qué sé yo, en qué consiste estos seminarios de la matriz energética. Por supuesto, ni un problema. Estamos conversando con la Seremi de Energía, Jimena Cancino. Yo le dejé planteadas algunas dudas y estábamos conversando acá tras de cámaras, porque aunque usted no lo crea, nos están grabando, después nos va a poder ver en la página de nuestra universidad y en 101.9. Sí, es que la hora amerita, ¿no? Varias dudas. ¿Qué es lo que implica una termoeléctrica que tenemos en nuestra región? ¿Cuál es la idea? ¿Que esto termine con el tiempo, que se pueda cerrar esta termoeléctrica que sabemos que es contaminante, que daña los sectores aledaños? Tenemos estas zonas de sacrificio en el país que son bastante considerables. Huasco, la ciudad de Huasco, aquí en Atacama o por ahí cerquita de Copiapó, yo he estado allí y es tremendo. ¿La idea es terminar con esto de las termoeléctricas o siempre van a tener que estar presentes en la palestra de la generación de energía? Mira, Carlita, el presidente Sebastián Piñera y junto con el Ministerio de Energía formaron una mesa de trabajo responsable, ¿ya? Donde los resultados de esa mesa de trabajo que se empezó a realizar desde el mes de mayo del 2018, cuando nosotros ingresamos al gobierno, señalaba, ¿no es cierto?, o dialogaba, insisto, diálogo, colaboración, ¿ya?, entendimiento. Lo que se hizo fue dialogar con las empresas, ¿no es cierto?, generadoras de energía a través del sistema termoeléctrico o de carbón, para que ellas, a través de una agenda responsable, ir bajando o ir cerrando estas empresas a nivel nacional. Si mal no recuerdo, la gente se olvida mucho, el día, en junio, los primeros días de junio del 2019, ahora, se entregó justamente esta agenda. ¿Por qué? Porque el presidente de la República también le interesa mucho el cuidado del medio ambiente. Estaba muy comprometido, ¿no es cierto?, en la acción ambiental también. Y en eso estábamos trabajando medio ambiente, energía, para bajar los gases de efecto invernadero y poder, ¿no es cierto?, aportar de una mayor forma a que los efectos del cambio climático sean disminuidos. Y en eso estábamos trabajando, y en eso estamos trabajando. Se entregó la agenda de descarbonización de la matriz energética, donde en un plazo de 5 años, ¿no es cierto?, 8 de las más antiguas, ¿no es cierto?, termoeléctricas salían. Y nosotros,
como región tenemos una termoeléctrica. La termoeléctrica Tarapacá, ¿no es cierto?, que genera 158 megas, ¿no es cierto? Y por eso el descuento que se hace en las tarifas de electricidad, porque si no tuviésemos, tendríamos una tarifa mucho más alta de la que corresponde, porque con la ley de equidad tarifaria, efectivamente, uno baja la tarifa eléctrica. Mientras más generemos, ¿no es cierto?, vamos a hacer el descuento mucho más alto. Esta termoeléctrica tenía un plazo de al año 2020, en mayo del 2020, salir del sistema. Pero con un esfuerzo que también hizo la empresa, dijeron, no, nosotros al 31 de diciembre del 2019 salimos, ¿no es cierto?, y bajamos el switch y por lo tanto no vamos a generar energía a través de sistema de carbón. Y por lo tanto, esto sigue en pie. El 31 de diciembre de este año ya la termoeléctrica deja de funcionar. Qué bueno. Bueno, igual eso es una alegría enorme de saberlo. Pero hay que ser súper responsable en este sentido, porque también nosotros lo hemos explicado en los seminarios que hemos hecho, en que para que esa decisión se tomara, nosotros tuvimos que poder aplacar la baja de estos 158 megas, claro, porque ¿quién lo genera? Exacto, a eso iba. Entonces es el incentivo, ¿no es cierto? Y estábamos preocupados porque el Coordinador Eléctrico Nacional simplemente no le autoriza la baja del sistema, porque si no quedaríamos todos sin luz. Claro, hay que decirlo, la equilibra, ¿no? Por supuesto, pero como sabemos que existen tres proyectos, uno ya entregado y 2 proyectos más que están en construcción y pronto a ser entregados, nosotros efectivamente cambiamos la matriz energética a 64% renovable y esos 158 megas que estaban siendo generados a través de el sistema de termoeléctrica, nosotros ahora las vamos a generar a través de sistemas fotovoltaicos. ¿Dónde van a estar emplazadas estas plantas? Estas están emplazadas en el Tamarugal, ¿no es cierto?, en la Pampa del Tamarugal, principalmente en la comuna de Pozo. Mira qué bien, ya todo esto se ha ido trabajando en paralelo. Pero sí se ha ido trabajando, a lo mejor quizás la gente no se había enterado, pero todo eso se ha hecho. Y es importante porque no solamente en eso estábamos trabajando, nuestro gobierno aquí regionalmente ha trabajado, y no hay que olvidarlo. Sí, hemos trabajado en el estadio que pronto también va a usar el 80% son de paneles fotovoltaicos, las luminarias, por lo tanto también es un ahorro de energía. El estadio que prontamente se va a entregar, el hospital de Alto Hospicio también tiene sistema fotovoltaico, por lo tanto también es un incentivo al uso de energías renovables no convencionales, y un hospital que también se va a entregar prontamente, y era un anhelo de toda la ciudadanía, principalmente de las familias de Alto Hospicio, y también va a descongestionar este hospital, ¿no es cierto?, Ernesto Torres Galdame. Ahora, dentro de esta nueva generación de energía, ¿verdad?, van a reemplazar la que está por carbón y a la vez va a producir. Eso va a significar igualmente entonces que se van a bajar aún más las tarifas por el aporte energético que se está haciendo. Es lo que estamos trabajando. Es un objetivo. Nuestro objetivo cuando ingresamos al gobierno era descarbonizar el sistema, ¿ya? Y además, y hacerlo responsablemente. Porque como te digo, yo no puedo sacar de servicio, apaguen nomás. Hay que ver responsablemente la empleabilidad. ¿Qué hacemos con esas personas que ya no van a trabajar en una termoeléctrica? ¿Cómo las reconvertimos? Si también hay que ver muchos factores, no es muy fácil, ¿no es cierto?, señalar, todos queremos que no emitir gases de efecto invernadero. Por eso también salió la ley cuando el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el 2012, ¿no es cierto?, salió una norma termoeléctrica que tenía los estándares internacionales, europeos. Era una norma, ¿no es cierto?, que permitía, ¿no es cierto?, o bajaba las emisiones más contaminantes, y eso salió también en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Teníamos 54 termoeléctricas en los gobiernos pasados, ¿ya? Entonces, y estas termoeléctricas se tuvieron que adaptar, ¿no es cierto?, aquellas ya construidas tuvieron que adaptarse a esta ley, norma termoeléctrica, y aquellas nuevas tenían que aplicarla desde el momento en que se dictó. Jimena,
Estamos en un momento bastante especial de nuestro país, álgido, complicado, lamentable, con muchos anhelos por cumplir, o sea, se juntan muchos factores aquí. Vamos a ver el lado positivo ¿verdad? Porque como tú recién mencionabas, los malos efectos, los vandálicos y todos son los menores que se cuelgan de unas marchas que han sido hay con que mucha decirlo, gente. hay que repetirlo y hay que... nosotros conocemos que mira, manifestarse pacíficamente, manifestarse en forma sana, por supuesto que todos tienen el derecho, todos tenemos el derecho de manifestarnos en forma pacífica, pero es inaceptable, e insisto, nadie puede en una forma de justificar el vandalismo, No se puede. ¿no es cierto? Los incendios, los saqueos y todo esto, delitos, ojo, delitos que se cometen. El delito de incendio es un delito, ¿no es cierto? El robo, el hurto son delitos y por favor, esos son delincuentes. Los que están realizando esas acciones son delincuentes. Y no hay que confundirlo con este grupo grande, mayoritario, ¿no es cierto?, de la población que se expresa pacíficamente. Con respecto a este tema, la ENAP anuncia movilizaciones y comienzan los rumores, la gente a preocuparse de que no va a haber combustible, que eso va a significar un desabastecimiento en las regiones. Sabemos que la ENAP es fundamental para el desarrollo del país. ¿Qué pasa con eso? Mire, desde el día sábado pasado, ¿ya? Empezó a circular un audio de un dirigente de un dirigente de la ENAP, ¿no es cierto?, que representa efectivamente a un grupo de trabajadores y decía que ellos iban a paralizar el país, ¿no es cierto?, y que porque no iban a producir, y entonces empezó a correr este rumor de que esto era cierto. ENAP en su momento efectivamente repudió tajantemente esas declaraciones que incitaban, ¿no es cierto?, y no eran ciertas, porque en definitiva había que hacer una votación, ¿ya? Un acuerdo, y eso fue recién ayer, ¿ya? Donde efectivamente los trabajadores de varios sindicatos, de todos los sindicatos de la ENAP, lo que han decidido es que ellos se mantienen en alerta, ¿no es cierto?, pero jamás van a dejar desabastecida a la población, ¿ya? Y eso está muy claro, nosotros lo hemos retuiteado, lo hemos dado a conocer en la declaración de la ENAP. Y es más, no sé si y sacó una declaración también la ENAP en relación a ese punto. No sé si ustedes quieren en horas conocerlo. de esta mañana, los dirigentes volvían a retomar el tema de una posible paralización. De hecho, se suman mañana a un movimiento nacional. Sí, eso perfecto, pero no hay paralización, no va a haber desabastecimiento. Okay. Y hemos nosotros trabajado, porque la gente dice, bueno, ¿y dónde están los Ceremi? Estamos trabajando en mantener los sistemas, tanto de energía, agua potable, infraestructura, para que la población, con todos estos desórdenes de hermanos, ¿no es cierto?, de este grupo aislado, no se vean afectados, ¿ya? Entonces, hemos estado trabajando en mantener, y no solamente en mi sector es energía, ¿no es cierto?, también es gas y también es combustibles líquidos. Junto al director de la SEC hemos estado trabajando todos los días para que saber cómo está el abastecimiento de estos tres elementos, ¿no es cierto?, para la población. Y que son importantísimos, son básicos, ¿ah? Bueno, de hecho, la gente estaba muy alarmada. Además, la mañana... Que tranquilo, hay abastecimiento, no hay ningún tipo de complejidad. Hemos estado en coordinación con las empresas, sabiendo efectivamente el stock y cómo estamos en reserva para que la población esté tranquila. Y eso es el deber, ¿no es cierto?, del gobierno, que la población, ¿no es cierto?, no se vea afectada por estos desmanes, ¿no es cierto?, desórdenes, y que perjudican a todos nosotros. Insisto, hay que desmarcarlo de las manifestaciones pacíficas,
¿no es cierto? Exacto. Estos son descolgados y están cometiendo delitos. Y por lo tanto, tal como lo dijo la ministra Rubilar, efectivamente se van a buscar, se van a encontrar y se van a sacar de circulación. Porque echan a perder todo, Pero ¿verdad? por supuesto, toda la manifestación porque la gente también se cansa, ¿no es cierto? Sí, de ver, pues. porque le estáis destruyendo su país, ¿no es cierto? Su ciudad, su convivencia, sus lugares de esparcimiento. Entonces, por Gente favor, ahí está muy diálogo. nerviosa. ¿Cómo tenemos que nosotros trabajar en diálogo? En diálogos colaborativos, en entendernos. Y eso pasa, y uno lo aprende, en conocer a su vecino, en saber quién es, qué necesita, ayudarnos, cooperar Estar ahí. y ser más solidario con el otro. Dentro de las rebajas tarifarias, entonces, para ir ya haciendo como un resumen, la gente que de repente le apareció una cantidad muy diferente a su boleta anterior, ¿verdad? Que la gente casi se desmaya porque fue una alza considerable. ¿En la boleta desde diciembre o de ahora de noviembre ya tendría que salir reflejado? Noviembre. En noviembre. En noviembre. Es que salió reflejado en la boleta que se emitió en octubre. Como fue los primeros días, justo le tocó a mucha gente, a lo mejor no en la región, pero en sí en otras regiones, facturación en el periodo justo que podían reajustar las distribuidoras. Pero con esta ley que se promulgó el día, o salió en el diario oficial, ¿no es cierto?, publicado el día sábado pasado, esto se tiene que revertir o reversar, y por lo tanto se debe devolver la cantidad cobrada del 9,2 promedio, ¿no es cierto?, Que acá es más alto. un poco más alto, ¿no es cierto?, en la próxima boleta, que se supone es el mes de noviembre. Jimena, nadie puede ser cambiado su medidor. A mi casa lo cambiaron. Fueron a cambiarlo. ¿Qué pasa con esos cambios de medidores? No, ¿Son tú los lo famosos puedes- inteligentes sí, o son otros? No, depende, porque los inteligentes son un poco diferentes, tienen se opera de forma diferente, ¿no es cierto? Es un sistema remoto. A lo mejor te cambiaron el medidor porque está obsoleto o viejito el anterior. Claro. Pero no es un medidor inteligente. El medidor inteligente tiene otras condiciones, otras características. Ya estos medidores van aún a tomar el Estado, porque los inteligentes incluso No, entregan la nadie facturación. iba a tomar el Estado. Claro. No, debe ser porque tu medidor es el mismo tipo de medidor, a lo mejor un poquito más moderno, pero es el mismo medidor que tenías anteriormente. Cualquier reclamo, ¿dónde podrían dirigirse a la Seremía? Todos los reclamos de tarifas eléctricas, tarifa de combustible, líquidos, ¿no es cierto?, y gas, deben ser dirigidos al órgano que el Ministerio tiene como el órgano fiscalizador de las normas que rigen la energía, y en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Perfecto. Jimena, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos, y vamos a estar atentos a estos seminarios para que la gente asista, sepa de qué se trata este cambio de la matriz energética, Sí. estén enterados y puedan estar más tranquilos, ¿verdad? Bueno, Que- teníamos programado todo esto, se ha tenido que reprogramar, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un seminario importantísimo para las mujeres el 23 de octubre y que debió ser reprogramado, ¿no es cierto? Estamos evaluando ahora efectivamente la fecha más correcta para poder realizarlo, que es energía más mujer. Es decir, era importante la incorporación de la mujer en energía, es decir, pedirle, ¿no es cierto? Y ya estaban sensibilizados los sistemas, tanto los generadores, transmisores y distribuidores, de poder incorporar más a la mujer, ¿no es cierto?, en el ámbito tan masculino, ¿no es cierto?, como es el ámbito eléctrico. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a reprogramar, porque esto es importante para las mujeres, importante para la comunidad y importante para toda la región. Ya, pues vamos a estar atentos a aquello, igual de repente hacer ahí un pequeño seminario para que la gente aprenda a conocer sus boletas, porque bueno, uno sí. las ve y tiene un montón de significado. Obvio, yo puedo saber lo que es, pero hay gente que no tiene idea
de O qué muchos significa. temas, hay Sí. muchos temas, podríamos incorporarlo. Mira, qué importante, nosotros hacemos con buena energía, ¿no es cierto? Y ahí a lo mejor un diálogo social donde podríamos poder la conversar gente, con claro. la gente. Pero la gente en esto, con buena energía, sí nos pregunta. Ya. Sí nos preguntó, por ejemplo, en el tiempo de los medidores inteligentes. Y ahí nosotros estábamos con la comunidad dando, ¿no es cierto?, explicando en qué consistía, ¿no es cierto?, y explicando después que esto había sido también dejado sin efecto. Entonces, el diálogo, la conversación, Eso es el diálogo sumamente importante. y además el diálogo y los acuerdos responsables. Vamos a estar atentos a todo lo que significa energía porque es fundamental para nosotros como medio ambiente y por el bolsillo. Así que vamos a estar conversando en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Como le digo, es la primera vez que yo estoy en la radio UNAP, en mi casa de estudio, ¿no es cierto? Y que, bueno, dar a conocer lo que nosotros como energía podemos aportar a la comunidad. Muchísimas gracias, Jimena Cancino. Bueno, son las 10 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos a una pausa y atención, porque vamos a estar conversando de los derechos que tienen los trabajadores en situaciones de crisis como estamos viviendo ahora. ¿Qué hacer si un trabajador es despedido ilegalmente? Vamos a estar conversando en un ratito más, así que no se cambie de sintonía. Lo acompañamos mientras tanto con la mejor música en Radio UNAP 101.9.